El pájaro sin fronteras. Saludos observadoras y observadores. Comenzamos en esta tercera temporada de El Pájaro Observador, también a volar con nuestros especiales de El Pájaro Sin Fronteras, en los cuales ya sabéis que conectamos nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos que se extienden del nido al mundo entero. En esta ocasión os presentamos un bloque de 2 programas especiales centrados en las diversas problemáticas socioambientales en México. En este primer programa hablaremos con David, un compañero activista ambiental en el estado de Tabasco, en México, quien nos hará un análisis general de las diversas problemáticas ambientales a las que se está enfrentando en la actualidad México en general y el sureste mexicano en particular. En la segunda parte de este doble programa, el cual emitiremos probablemente en 2 semanas, entrevistaremos a varios colectivos muy críticos con los diversos megaproyectos que están siendo planificados o incluso ejecutados en el sureste mexicano, es decir, los estados de Yucatán, Quintana Roo y buena parte de Tabasco y Chiapas. Entre ellos hablaremos del controvertido proyecto mediáticamente denominado como Tren Maya. Pero bueno, en este primer programa vamos a situarnos de una manera más amplia en las diversas problemáticas ambientales en México, sobre las que David nos informará y nos compartirá su visión personal al respecto. Tras esta pequeña introducción, aprovechamos para saludar a las y los oyentes de las radios libres que nos remiten, Radio Almaina en Granada y Radio Bronca en Barcelona, además de toda la gente de Cantabria o de cualquier otra región del mundo que nos escucháis a través de nuestros portales en internet, en iVoox y YouTube. Bueno, hechos los saludos, comenzamos este primer vuelo sin fronteras hasta México, así que agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Vamos por lugares haciendo oídos sordos, pasando del mundo que grita. Me he encontrado un paso atardecer rosado, el humo que lanzamos por la vida que soñamos. E intentar respirar dentro de una ciudad ya está siendo una hazaña increíble. Más aún cuando el mar y el pulmón de este hogar no mantengan un clima asequible. La tierra no nos pertenece. La tierra no nos pertenece. Se rompió el cristal el cachuar. Bueno, pues conectamos nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos que se extienden del nido al mundo entero, y esta vez para hablar con nuestro compañero David en la ciudad de Villahermosa, que es la capital del estado de Tabasco, México. ¿Qué tal estás, David? Hola, Dani, ¿qué tal? Aquí estamos. Muy bien, pues bienvenido a este nido a distancia. David, eres un activista ambiental del país, con un poco tu área de trabajo es el sureste mexicano. Además eres escritor de libros también, ¿no? Si quieres cuéntanos un poquillo todo lo que haces. Claro que sí. Antes de iniciar me gustaría compartir que me siento muy, muy feliz de haber, que el viento que me haya llevado a miles de kilómetros y aterrizar en este nido fabuloso de conocimiento. Desde Tabasco escuchamos este proyecto y me parece fabuloso la manera en que están creando contenido para toda la gente. Y justamente eso es lo que hacemos nosotros desde este pequeño rinconcito de México que se llama Tabasco, que no, como la salsa Tabasco.
Es una región del sureste tropical, con lluvias todo el año, con mucho calor. Tú que has podido tener la oportunidad de estar por aquí, lo sabes. Justo es el trabajo que hacemos es muy apasionante, muy emocionante poder compartir con la gente en las comunidades, en las escuelas, en las calles. Llevamos un mensaje colectivo de desarrollo sostenible, de trabajo en equipo, colaborativo, que nos lleve hacia eso que buscamos tanto, eso que por lo que estamos peleando, por lo que nos levantamos todos los días, y de ahí parte todos los procesos, las herramientas creativas que me han llevado a escribir libros, que me han llevado a Spotify, que me han llevado a redes sociales, que me han llevado al radio. Entonces estamos en un aprendizaje constante y a la vez una enseñanza de poder compartir experiencias a donde quiera que vayamos. Ese es un poquito de lo que hacemos en México, hoy en España y bueno, viajando por muchos lados. Muy bien, y bueno, hoy también te hemos contactado un poco para que nos informes de cómo está la situación ambiental, pues especialmente en tu región o en México en general. ¿Qué problemáticas ambientales sientes que os están afectando más y en qué nivel de gravedad? Claro, hablar de México es hablar de, por supuesto, de contaminación. Tenemos una de las ciudades más contaminadas del mundo, que es la Ciudad de México, que también tiene este gran fenómeno de sobrepoblación excesiva, y eso lleva un consumismo que por muchos años se ha vuelto demasiado contraproducente, y lo hemos visto en las zonas desde los arrecifes, en la península, en la Riviera Maya, hasta en la zona del norte con los desiertos y las bahías, los bajíos. Lo que pasa en nuestro país es algo sumamente preocupante, porque hemos consumido, depredado, acabado, contaminado, explotado, sobreexplotado todos los recursos. Y desde hace unos años para acá ha habido un fenómeno interesante de poder contrarrestar estos efectos, y bueno, con muchas plataformas internacionales, protocolos, acuerdos, leyes. Ahora, te puedo hablar ahora de este año, el 2020, que ya muchas ciudades, por primera vez en la historia, se han declarado como ciudades libres de plásticos, y que ya está prohibido el uso de plásticos de un solo uso. Ahora con las mascarillas, los cubrebocas también es otro tema. Creo que estamos empezando a visualizar desde la parte del gobierno, las empresas, la ciudadanía, las escuelas, el trabajo y la preocupación, porque la pandemia llegó en un momento en el que no estábamos preparados para enfrentarlo como sociedad, y eso fue lo que hizo que México siga tardando pues el regreso a la normalidad, y que ya todo no sea igual que antes. ¿Y qué estamos teniendo? No tenemos, por ejemplo, nos queda menos del 1% de agua potable, de las selvas en el sureste nos queda menos del 1%. Hablamos de porcentajes preocupantes, y por supuesto que los esfuerzos ahora en la nueva normalidad deben de ser más concisos, más impactantes, porque la dirección que tenemos que darle a los proyectos va a determinar el futuro de México y por supuesto de Latinoamérica y de muchos países. Creo que estamos en una construcción, en una transformación del pensamiento. Yo me incluyo, somos parte de una generación que está haciendo muchísimas cosas, que estamos trabajando muchísimo para poder llevar estas acciones, estos modelos, estas buenas prácticas a cada rincón. El trabajo es monumental, es enorme, pero tenemos que hacer nuestro granito de arena, como lo hemos estado siempre diciendo y haciendo, y en el actuar, llevarlo, porque es la última oportunidad que tenemos para poder revertir los efectos. El cambio climático está ya, por supuesto, en México. Tenemos encima la crisis climática y hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Sobre el cambio climático, ¿de qué forma, en qué aspecto lo estáis notando que ya os está afectando?
Por ejemplo, yo me ubico en la zona sureste de México, en el estado de Tabasco, que estamos, para que los que nos están escuchando puedan imaginar el mapa de México, estamos arriba de Chiapas y abajo del Golfo de México. Entonces, somos una zona costera y tenemos ya municipios, zonas que el mar se ha elevado demasiado y que ya se ha comido las carreteras, que ya el asfalto, las aceras, todo lo que, las casas, se lo ha llevado el mar. Entonces tenemos aquí cerca de la capital, que es Villahermosa, tenemos a 1 hora 30 minutos un modelo que se llama la comunidad El Alacrán, que ya ha pasado a la agenda internacional porque representa esto. Cuando la gente dice es que yo no creo en el cambio climático, es que eso no existe, yo los invito a que vayan a esta zona, que ya tuvimos la oportunidad de ir y trabajar con la gente. Hay 25 familias que viven ahí y bueno, el mar se está llevando sus casas y estas personas no se quieren ir. Aquí hablamos de riesgos, de vulnerabilidad, del tema ambiental ya en el ejemplo claro, ¿no? Tenemos esta parte del cambio climático, tenemos también la parte de las temperaturas altas. Aquí esta zona es muy calurosa, tenemos temperaturas que suben más de 40 grados, 42, 45, y estamos hablando que ya estamos en verano, casi otoño, pero en los meses de abril y mayo rebasa los 50 grados, entonces también sigue subiendo la temperatura y eso altera la floración de muchas especies tropicales, afecta también animales, toda la parte de la fauna y la flora de la región también lo altera por la sequía. Como tenemos en la parte del otoño, tenemos inundaciones muy fuertes, también tenemos sequías muy fuertes. Imagínate que en el mismo lugar tenemos dos problemas derivados al cambio climático totalmente diferentes. Sequías en una parte y lluvias con inundaciones en otra temporada. Es interesante. Supongo que eso también a todas las comunidades productoras de alimentos lo estarán notando claramente, ¿no? A la hora de la capacidad de producir y las cosechas en general. ¿Sabes algo que me gustaría compartir al auditorio? Es interesantísimo verlo. Hablamos mucho de cambio climático y la parte teórica, pero pues desafortunada o afortunadamente tenemos el área de estudio vivencial aquí en esta zona. Por ejemplo, ahora que mencionas la agricultura, los sembradíos, la gente que tiene sus parcelas, hemos notado que el nivel del mar al incrementar, lo que está pasando es que los suelos por debajo de los suelos están presentando alto nivel de salinidad, lo que ocasiona que ya Tabasco es un suelo muy fértil, es decir, inclusive de manera coloquial decimos los de esta zona, tú te comes una fruta, tiras la semilla y crece un árbol, o sea, es un suelo muy fértil. Sin embargo, estamos presentando que por el nivel del mar está incrementando la salinidad de los suelos y estamos presentando suelos que están perdiendo la fertilidad. Entonces estamos hablando que entre el futuro o las simulaciones o pensando lo que pudiera pasar si no hacemos algo para revertir los efectos, ya no hablaremos de agricultura, hablaremos de pesca probablemente, o ya no hablaremos de nada. Entonces, ¿cómo la gente en el campo está tanto regresando a las actividades primarias como viendo opciones diferentes a lo que se dedicaban? Porque ya el suelo ha cambiado, el suelo se ha alterado, y me gusta porque ya la gente del campo lo sabe. Y cuando uno de la ciudad tiene la oportunidad de ir a hacer una visita a alguna zona rural, regresamos con más información, con más documentación, con más casos de buenas prácticas de lo que tenemos que hacer también en la ciudad. Y bueno, frente a todos estos hechos que ya hacen que ya a día de hoy ya no se hable de evitar el cambio climático, sino directamente mitigar, ¿no? El cambio climático ya se ve, ya hay hechos concretos por todas las regiones del mundo y estos son ejemplos muy claros los que has comentado. Entonces, ante esta situación de luchar por la mitigación del cambio climático, ¿cómo crees que se está trabajando desde los diversos sectores de la sociedad para tratar de mitigarlo? ¿Y cómo deficientes crees que están siendo las medidas que se están tomando? Yo pensaría que es muy acertado que los gobiernos nacionales, los federales, los estatales, los municipales, que se alineen, porque mucho pasa o mucho ha pasado
que cada gobierno sectorial trabaja de una manera independiente, o las empresas trabajan por un lado, las escuelas trabajan por otro, la sociedad civil trabaja por otro, y eso ha pasado mucho. Creo que de unos años para acá ha habido una coordinación, ha habido una voluntad mayor para poder reunirnos en mesas de trabajo, para poder hablar de estos temas, para poder crear soluciones, propuestas en conjunto. Me parece que esa es una estrategia bien intersectorial, poder compartir estas informaciones a diferentes organismos para que todos estemos en esa sintonía de lo que necesitamos. Lo vimos en la pandemia. Un virus nos tiene a todos sufriendo lo mismo, a pesar de que nos dediquemos a diferentes cuestiones. Lo mismo para el tema de la crisis climática. Me parece que la suma de voluntades está, sin embargo, tiene que reforzarse más, no es suficiente, tiene que ser constante y, por supuesto, que los acuerdos tengan un seguimiento. Creo que también las instituciones educativas han dado un paso muy grande de salirse del aula, de salirse del área de la investigación para salirse a la difusión, salirse a las calles, salirse a las comunidades rurales a compartir. Me parece fabuloso porque así también podemos ir viendo los avances, ir viendo la metodología, ir compartiendo experiencias. Las empresas también se están volviendo empresas socialmente responsables. Al principio lo hacían por un tema de moda o por un tema de estar como in. No, ahora las empresas asumen el compromiso y dentro de lo que puedan hacer, impactar positiva o negativamente al medio ambiente, ya tienen una conciencia mayor y buscan estas certificaciones, estas pues sí, incentivos que ayuden a que la empresa tenga un impacto menor al medio ambiente. Y nosotros como ciudadanía tenemos que también tener las herramientas, y mucho hay en internet de cursos, de capacitación, webinars, este tipo de formatos de radio online que permite que desde cualquier parte del mundo en que estemos podamos seguir teniendo conocimiento. Entonces me parece increíble cómo podemos utilizar estrategias de comunicación para educar. La educación ambiental será la nueva revolución, y no nada más con los más pequeños. Los niños podemos hablar con ellos y ya tienen un nivel de inteligencia y de conciencia más amplio que el de nosotros cuando fuimos niños. Entonces tenemos que ir cambiando ese chip por algo que ya sabemos que existe, por algo que sabemos que necesitamos. Entonces yo diría ahí para esta pregunta, necesitamos que las voluntades sean constantes y conscientes, y sobre todo el trabajo en equipo multisectorial. Por otro lado, bueno, comentabas antes el tema de algunas ciudades de México que se habían pasado a ser ciudades libres de plástico, creo que lo has denominado. En ese sentido, un poco todo el tema de la gestión de los desperdicios, ¿cómo se encuentra en México? ¿Cómo se está gestionando? ¿Se separan desperdicios y se reciclan? Claro, por ejemplo, tenemos el estado de Oaxaca, que ya es uno de los estados libres de plásticos. También, orgullosamente, el estado donde yo trabajo, donde yo vivo, Tabasco, también acaba de hacerse esta ley libre de plásticos. Pero no nada más es hacer leyes por hacer. También tenemos nosotros, como los ciudadanos, que conocerlas. Tenemos que tener estos documentos, que no sea nada más una publicación y que se vuelva viral y un aplauso. No, esto es el inicio de un trabajo largo, que la gente vaya cambiando el hábito y el consumo de los plásticos. En México consumimos aproximadamente una persona 1.5 kilos de basura al día. Somos más de 100 millones de mexicanos. En el estado de Tabasco somos más de 3 millones de mexicanos. Ahora imagínate, si es 1.5 por 3 millones, ¿cuánta basura se genera al día? No hay sistema, no hay manejo que pueda tener el control absoluto si hablamos de cantidades estratosféricas, pero obviamente hay reciclaje, hay educación ambiental, pero el mejor reciclaje o la mejor estrategia es reducirlo, es no consumirlo. Hace unos años también nosotros como ambientalistas vamos cambiando y evolucionando el pensamiento, porque yo diría,
hace unos años que el reciclaje es una opción muy buena, pero ahora viendo que no ha sido suficiente, ahora le apostamos a decir que ya el reciclaje no es tan bueno, que lo más bueno es no consumir. O sea, es no generar desperdicio, no generar... Ahorita hay muchas tendencias que son las zero waste, cero desperdicios, es poder utilizar todos los elementos de una materia, poderlo utilizar y que tenga todavía un uso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos trabajando, eso es lo que estamos también concientizando, las leyes ya están, ahora nosotros tenemos que transformarlas en nuestro día a día. Entonces, yo creo que vamos también como ambientalistas en evolución y aprendizaje constante, y ahora lo que nos tenemos que tener como una bandera es el sin desperdicios, es lo menos que podamos impactar. We're in a race for the human race. We're in a race for the human race. Respecto a la sobreexplotación de algunos recursos que has comentado antes, por ejemplo, el agua, por ejemplo, o la deforestación también, ¿por qué motivos se está sobreexplotando? ¿De qué sectores se están aprovechando excesivamente estos recursos? ¿Y cómo ver la situación un poco? ¿Qué estrategias se están desarrollando para hacer frente a esta situación? La sobreexplotación va consigo con pues temas de desarrollo, pero mal manejados. Creo que es muy importante que los gobiernos, las personas que se encargan, los ingenieros, los que se dedican al área de la construcción, tienen que estar muy informados sobre los temas de los planes de desarrollo. Me parece interesante la dinámica de poder tener como la arquitectura del paisaje, ya se habla de construcciones sostenibles, se habla de energías renovables, por supuesto que ya están alzando la mano y que muchos de los proyectos de ahora ya podemos ver este plano integral donde el impacto, por supuesto que hay un impacto, pero buscan que el impacto sea menor o que si hay árboles busquen no talarlos. Hay obras como grandes puentes o grandes construcciones que por supuesto antes era una zona arbolada y construyen. ¿Qué te puedo decir en ese aspecto? Son obras de crecimiento demográfico, pero que si no llevan un conocimiento de causa, si no llevan una justificación, si no llevan una compensación ambiental, no podemos seguir destruyendo y destruyendo y destruyendo, y si no regresamos a la naturaleza, pues tenemos problemas que ya estamos presentando en nuestro país y que a la larga nos van a seguir afectando como especie humana. Estamos hablando de contaminación del aire, del suelo, del agua. Nos quedamos sin recursos y al quedarnos sin recursos nos quedamos sin vida, tan fácil como eso. Entonces, por supuesto, viene un crecimiento, somos ciudades muy antiguas, somos ciudades que tú puedes ir a cualquier zona de México, en Oaxaca, en Mérida, en Tabasco, y vas a ver ciudades que te van a transportar a 1910, a 1920, ciudades que no crecieron. Entonces, por supuesto que en hablar de un desarrollo, lo primero que se plantea el gobierno, los tomadores de decisiones, es poder modernizar la ciudad. Pero ¿a costa de qué modernizamos? Yo no estoy en contra que haya modernización, por supuesto. Creo que por ahí pues tenemos que avanzar. Pero sí que tiene que ir, lo que decía al principio, con conocimiento, con responsabilidad, con un actuar que sea sostenible o que impacte menos al planeta. Has mencionado el tema de las energías renovables. ¿Nos podrías comentar un poquillo cómo está la situación en México? ¿Se está apostando por algún tipo de energía concreta, diversificando fuentes? O, por ejemplo, estamos hablando contigo en Tabasco. Tabasco es un estado que tiene explotaciones petrolíferas, ¿no? Es una de las zonas de México con mayor nivel de explotación petrolífera. ¿Realmente se sigue apostando por esta vía de recursos no renovables o sientes que ya empieza a haber un cambio real y no solo propagandístico desde la política en relación a las energías renovables? Creo que como crecimiento exponencial en México ya se ha hablado, hay grandes gurús de las energías renovables que
llevan un trabajo maravilloso que he tenido oportunidad de escucharlo sobre lo que se ha hecho en energías renovables. Está el caso de Monterrey, en Nuevo León, en el norte de México, que tienen parques eólicos grandísimos y que ya hay alcaldías municipales que la energía que abastece el alumbrado público, etcétera, llevan energía renovable. También en esta zona de Tabasco hay puentes grandísimos de comunicación, hay aduanas y demás que ya llevan energías renovables. Por supuesto que están viendo que hay un ahorro, que hay una ayuda ambiental, que hay una compensación utilizando este tipo de energías. No me atrevería a decir que estamos en pañales porque sería muy egoísta no reconocer el gran trabajo que han hecho los especialistas en el tema de energía desde hace más de 10 años. Entonces creo que sí hay muchísima información. Podría decir que el futuro de nuestro país, de Latinoamérica, va encaminado a las energías renovables, pero es un futuro que todavía va en pasos, va segmentado, va por etapas. Ya, por ejemplo, aquí la gran cadena que suministra la energía, que se llama la Comisión Federal de Electricidad, ya ha adaptado estas medidas de los paneles solares, por ejemplo, ya lo tiene dentro de los servicios, ya una persona puede hacer un estudio en su casa, habitación, ya puede tener paneles solares, lo que antes no se podía porque no se entendía cómo se iba a administrar. Ahora ya cualquier persona puede hacerlo. Yo he visto, tengo muchos colegas que trabajan con ese servicio y me cuentan muy emocionados que tienen construcciones de paneles tanto para servicios particulares como para proyectos empresariales. Entonces la gente está apostando a este tipo de energía, tanto por el tema del ahorro económico, que es como la principal nota que siempre mencionan, y también por el tema ambiental. Tabasco es una zona petrolera, aquí donde vivimos, es una zona con mucha actividad petrolera, también está este recurso, pero como bien lo sabemos, es un recurso que caducará, que se acabará, que se explotará, y pues ya se va a utilizar lo que se tenga que utilizar. Entonces tenemos que estar preparados con las otras energías. Entonces va acompañado de esa misma educación, de esa misma conciencia, pero siempre avanzando al desarrollo, avanzar a crecer, pero con estos panoramas que nos va llevando el camino. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto. En cuanto a la producción de alimentos, en todo México es un país que los cultivos están muy dominados por los transgénicos, ¿no? Que se introdujeron a raíz del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Recientemente, hace pocos años, el estado de Yucatán, en la península de Yucatán, se manifestó en contra de los transgénicos. Fue un movimiento muy sonado que aquí en Europa la verdad que se le dio bastante difusión y fue todo un orgullo a nivel mundial el ver un movimiento tan fuerte. ¿Cómo ves la situación de los transgénicos? Lo veo como ha sido un tema que hemos tenido para el abastecimiento de alimentos en nuestro país, pero me gusta. Creo que ya la gente ha despertado y con ello podríamos decir esta gran campaña mundial que tú ahí tendrás como también opiniones encontradas respecto al consumo local, ¿no? Cómo podemos usar la bandera del consumo local para bien o para mal. Y en este caso para México lo hemos utilizado como una manera positiva de decir que consumamos los productos del campo, que apostemos a lo que se produce en las parcelas, lo que produce el agricultor de la localidad, que no tenemos que consumir productos que vienen empaquetados en plástico, individuales, que brillan, ¿no? O sea, hemos aprendido a revalorizar la agricultura, los alimentos, estos conceptos de alimento criollo, orgánico, natural, que vemos libre de pesticidas, sin agroquímicos. O sea, vemos toda una campaña que hay alrededor del bienestar que produce consumir alimentos naturales, alimentos que no son modificados genéticamente. También la parte del gobierno con la Secretaría de Bienestar, la maestra María Luisa, que es la encargada de estos programas, han ayudado a revalorizar el campo con el tema
de sembrar vida, sembrar hectáreas en las parcelas de los agricultores con productos de primera necesidad, productos que en los huertos se consume para el alimento, para la compra-venta. Se ha vuelto una dinámica muy interesante porque es regresar a los orígenes de estos famosos trueques, estas ventas campesinas, el poder campesino como más prioritario que poder consumir alimentos procesados, industrializados, enlatados. Inclusive se acaba de autorizar en nuestro país hace menos de 2 semanas que ya los alimentos procesados tengan etiquetas de marcado que digan alto nivel de azúcar, de sodio, etcétera. Entonces la campaña está fuerte para posicionar nuevamente los alimentos orgánicos, y con ello también creo que es una lucha contra los alimentos modificados genéticamente, que ese es un tema muy interesante, porque si nosotros anotamos un día todo lo que consumimos, los alimentos que consumimos en ese día, podríamos encontrar en donde menos lo pensamos que estamos consumiendo alimentos modificados, ¿no? Sin saberlo, estamos consumiendo alimentos modificados genéticamente, y sin saberlo aún más, somos la población, la generación con la que se está experimentando. Todavía no conocemos los efectos que puedan tener en el organismo. Entonces, lo mismo que lo mejor que podemos hacer con los residuos, en lugar de reciclar, es reducir o no utilizar, lo mismo con la alimentación. Todos, y me incluyo, vamos educándonos, vamos reaprendiendo, vamos decidiendo qué es lo mejor para nuestra salud, para el medio ambiente y para la población. Ambientalistas, científicas y organizaciones ciudadanas pidieron ayer al presidente electo suspender la consulta ciudadana convocada para este fin de semana, en tanto no se conozcan los riesgos y el impacto ambiental que enfrentan 3 de los proyectos que se consultarán: Tren Maya, Tren del Istmo y Refinería Dos Bocas. En una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador, los especialistas señalaron que estos proyectos ponen en riesgo hábitats naturales en 7 estados del país. Las vías atravesarán zonas de alto valor de biodiversidad que ya se encuentran en riesgo debido a la ganadería extensiva, la industria petrolera y la minería, según las organizaciones. Además, el Tren Maya cruzará la reserva de la biosfera de Calakmul, área protegida por la UNESCO y hogar de especies en riesgo. El corredor ferroviario del Istmo atravesará una zona que acumula la mayor cantidad de agua potable del país. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional insistió en su postura de no apoyar los megaproyectos de infraestructura del presidente López Obrador en el sureste mexicano, y los zapatistas aseguraron que defenderán su tierra con su vida si es necesario. Hablaron particularmente de la construcción del Tren Maya. Has comentado, David, el tema de la renovación de las infraestructuras a nivel de México, ¿no? Que bueno, hay que encontrar un equilibrio entre modernizar ciertos sectores, ciertas infraestructuras, pero teniendo un balance con el medio ambiente. En ese sentido, estos días está siendo mucha actualidad, y aquí también se le está dando bastante seguimiento, el controvertido tema del Tren Maya, ¿no? Que se plantea, bueno, ya ha empezado un poco a construirse, ¿no? Las primeras fases. ¿Qué valoración haces un poco de este proyecto? Es interesante porque es un proyecto obviamente que tiene mucho eco, mucho auge, que también es de los proyectos prioritarios de este gobierno. Me parece, yo viviendo en el sur, me parece una dinámica interesante, que además que es una vía ferroviaria que en su 80% ya existía, que había un tren que pasaba por estas zonas llevando cargamento, inclusive hay todavía vías aquí en el estado. La idea de pensar en crear un proyecto inclusivo, un proyecto integral que conecte el sureste desde Tabasco hasta Chetumal, si vemos el mapa, por la Riviera Maya, etcétera, conectando, me parece interesante. Volvemos a lo que yo mencionaba al principio. No podemos quedarnos como una ciudad de 1910, de 1920. Tenemos que ya pensar como ciudades hacia el 2030, 2040, y ver de ejemplos países que están realizando actividades extraordinarias en materia de energía, en materia de infraestructura, en materia de desarrollo, en materia de agricultura.
tenemos que ir también adoptando eso con lo que ya tenemos, el bagaje, el conocimiento, la historia, y mucho veo aquí en el Tren Maya. He leído muchos comentarios, obviamente hay muchas opiniones de ambientalistas, de ingenieros, de expertos ferroviarios, etcétera. Pero lo que yo veo también como habitante de esta zona, veo un potencial increíble, veo una oportunidad que involucre el desarrollo económico, el desarrollo ambiental, el desarrollo turístico, la conservación de nuestra identidad indígena. Obviamente tiene que haber mucha conciencia, tiene que haber mucha comunicación, y más que comunicación, mucha conexión, que la misma gente, que los locales, que las comunidades que viven en estas zonas donde pasa el tren estén involucradas, ellas sean los que estén trabajando, que ellos sean los que estén aportando, proponiendo, involucrados. O sea, creo que eso tiene que ir muy de la mano con el proyecto, esa apropiación, porque ¿quién va a cuidarlo más que la gente que viva allá? También el tema del impacto ambiental, por supuesto, que es muy sonado, conocer todo el dato. Yo veo que está muy involucrado en estas reuniones de seguimiento ONU Habitat, Greenpeace, siempre hay debates y hay reuniones, webinars que hacen constantemente a través de las redes. Creo que es lo que decía al principio, estos trabajos de colegiados, estos trabajos intersectoriales están permitiendo que pueda haber un enriquecimiento de los proyectos. Antes, hace 20 años, el gobierno trabajaba y no consultaba con nadie y hacía la obra y era como decían, ¿no? Hasta hace poco. Entonces me parece muy acertado que estas reuniones o que estos proyectos integrales involucren a las instituciones educativas, a la sociedad civil, a organizaciones no gubernamentales, al gobierno, por supuesto, a las empresas, a los indígenas. Me parece muy, muy acertado. Yo veo esas reuniones, veo esas participaciones. Inclusive yo de manera personal hace un tiempo levanté unas encuestas a través de mis redes sociales sobre qué opinaban del Tren Maya y habían muchas opiniones interesantes. Esas preguntas, en algún momento que me toque visitar el tramo 1, que es la región de Palenque, Escárcega, Tenosique, por ahí, que es donde va la primera etapa del tren, me encantará llevar estas preguntas. Es el plan que tengo a corto plazo y que nos las respondan y compartirlo. Tiene que haber mucha comunicación porque al no haberla, obviamente hay mucha especulación, hay mucha información en redes, qué es cierto y qué no lo sabemos. Tenemos que asegurarnos de las fuentes de la persona, de los profesionales que comparten y poder emitir nuestro comentario. A mí me parece, como una persona del sur, un ambientalista, un activista, me parece un proyecto muy ambicioso, muy interesante, que si se hace como está planeado, como lo están presentando, como lo poquito que he podido ver, si lo hacen de esa manera de la proyección, creo que va a ser un gran acierto para el sureste, pero tenemos que cuidar esas etapas, tenemos que cuidar todos los procesos para que vaya siendo pues tal cual a la expectativa y la realidad, ¿no? A mi parecer es un muy buen proyecto, pero tiene que llevar todas las mediciones, el estudio de impacto ambiental, la fauna, la flora, el tema indígena, lo repito mucho porque es una zona que está llena de pueblos indígenas maravillosos, los mayas. Entonces, ¿cómo conectarnos con los choles, con toda la gente que está allá trabajando? ¿Cómo van a poder ellos utilizarlo para su desarrollo? A mí, visto desde fuera, desde la lejanía, me genera las dudas de si realmente, existiendo ya ciertas estructuras para automóviles, ¿no?, de conexión, si realmente es un proyecto necesario, si realmente se está consultando a la gente local, a la gente más humilde, gente que viva en las comunidades y estén a favor, ¿no? Y de qué forma se puede asegurar que les vaya un proyecto así a favorecer, que lo necesiten y que les vaya a favorecer y que no vaya a ser un proyecto que quede dominado por determinadas empresas o megaempresas del turismo y que genere una masificación que además va a ir pasando por zonas que hasta ahora han sido vírgenes, ¿no? Realmente una buena parte de la selva que cubre la península de Yucatán es prácticamente virgen. Entonces, no sé, sí que hay muchas dudas. De hecho, aquí pues las noticias que llegan pues suelen ser muy críticas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Sabes algo? Yo he tenido la oportunidad de estar en Yucatán, en la parte de Chetumal. Es la zona que viajo mucho, que es por la Riviera,
platico con la gente, me acerco, les digo cómo ven, y fíjate que he encontrado opiniones muy buenas. O sea, las opiniones con las personas que he platicado me han dicho que están a favor, que les gusta, que les emociona, porque dicen, es que ya tengo mis proyectos. O sea, ya es gente que sabe que va a haber una afluencia de gente, que van a poder ellos tener un crecimiento económico, que tienen la idea de tener proyectos productivos, y que va de la mano con lo que todo en la dimensión del proyecto conlleva. Tú lo dices muy bien, hay que asegurarlo, hay que blindarlo, o sea, de la expectativa a la realidad. O sea, que no vaya a terminar como que ya estas personas que viven ahí, que ya están involucradas, que ya inclusive pues lo aceptan, que les gusta, que sean ellos quienes sean los protagonistas de las zonas, del tren, que creo que va por ahí, o sea, no, yo he visto y he platicado, y no están dejando atrás a la gente, al local, a la comunidad. Están involucrando a las comunidades indígenas, a las comunidades que están aledañas a las vías, inclusive las que no están tanto, también las involucran. Eso sí que he visto y que he podido platicar con unos. Yo he visto comentarios, inclusive también de manera personal te comparto la encuesta que yo hice en Instagram sobre si estaban a favor o en contra, y el 75% estaba a favor y el 25% estaba en contra. Entonces creo que te repito, hay muchas opiniones, hay muchos comentarios. Yo invito a la gente a que descarguemos, a que sigamos las páginas del Tren Maya, del gobierno, que veamos lo que están compartiendo, los documentos, el mismo proyecto integral, para que vayamos fogueándonos y vayamos viendo de qué va, porque si bien hay mucha información falsa, tenemos que tener una opinión respecto a la opinión verdadera. O sea, se vale que cada uno tenga su manera de pensarlo, pero lo que no se vale es de que pues sea en base a leyendas urbanas o mitos y cosas que no existen, ¿no? Entonces yo, como activista, sí que también mi compromiso es con el medio ambiente. Por supuesto que voy a estar muy pendiente, que yo voy y veo todo lo que pueda pasar, porque también es un lugar donde yo vivo, además. Entonces, por supuesto, somos guardianes de nuestras áreas, somos los guardaparques de nuestras áreas. Entonces yo, como el corresponsal en esta zona de Tabasco, por supuesto que voy a estar muy pendiente y voy a estar siempre viendo todo lo que sucede, yendo, informándome, preguntando, porque así es como también yo comparto y comunico, y se vuelve la comunicación efectiva. Creo que todavía está este proyecto empezando. Los tiempos, desconozco cómo vayan los tiempos de planeación del proyecto, pero sí me parece que podría, haciéndolo de la manera adecuada y la manera proyectada, sería un gran logro para el sureste de México. En Honduras se desarrolló la segunda jornada del Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive. Los participantes de diferentes organizaciones sociales se desplazaron hasta la Casa de Gobierno, donde demandaron justicia por esta líder asesinada hace más de un mes. Nos referimos a Berta Cáceres. Necesitamos esclarecer el crimen de mi madre, que hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta satisfactoria. Este gobierno se caracteriza por la represión contra el pueblo. Este gobierno reprime al pueblo y protege las empresas de la oligarquía. ¡Hasta este gobierno de mierda que todo el tiempo nos dice cómo nos tenemos que comportar y lo que tenemos que hacer! ¡Basta! ¡Yo soy libre! ¡Voto a quien quiero! ¡Y necesito que no desaparezca más nadie! Una protesta por el asesinato del compañero Samir. Un dirigente social, un dirigente que se había posicionado de manera clara, frontal, en contra de la termoeléctrica. Yo creo que es una continuidad. Yo creo que es una continuidad de asesinatos a compañeros de lucha. Bueno, cambiando de tema, en cuanto como activista ambiental que eres, queríamos preguntarte que, bueno, desde este lado del mundo nos llegan continuamente muchas noticias de activistas ambientales asesinados en México o en otros lugares de Latinoamérica y, bueno, también en otras regiones del mundo. Aquí, en este lado del planeta, el activismo ambiental ligado, por ejemplo, en ocasiones a la desobediencia civil, pues tiene sus riesgos, pero lo cierto es que el nivel de riesgos que implica poner en peligro
llegar a poner en peligro tu vida o la de gente a tu alrededor, pues hace que ser activista ambiental en países como México sea algo, desde luego, un mérito enorme, que desde aquí, como no puede ser de otra forma, observamos con mucha admiración. Y a la vez lo observamos también con mucha indignación cada vez que nos llegan estas noticias, ¿no?, de algún o alguna nueva activista asesinado o asesinada. Bueno, ¿qué soluciones ves a esta situación actual y cómo notas un poco qué nivel de activismo crees que hay en la ciudadanía mexicana? Sí, ha sido, a lo largo de estos años, han habido luchas ambientales por defender los recursos, por parques, áreas naturales protegidas, especies, y por supuesto que hemos visto, y siempre es muy preocupante, muy indignante cuando nos enteramos que fallece alguien. Por ejemplo, por mencionarte algunos, el gran defensor de la mariposa monarca en Michoacán, aquí en Tabasco, un gran defensor del mono zaraguato en la zona de Tenosique y Balancán, y así te podría mencionar muchísimas personas que han dedicado su vida tal cual, literal, como, o sea, entregado su vida más bien a la protección de la biodiversidad. También en Latinoamérica tenemos a Colombia, Ecuador, la gente en Brasil, pues está en la zona del Amazonas, gente que se dedica a salvaguardar fauna y flora. Creo que estas personas se vuelven pilares, se vuelven ejemplo de esta lucha, que todos debemos de ser protectores de la naturaleza, todos debemos de ser autoridades ambientales en nuestras zonas, en donde vivimos, en la zona donde estemos, en nuestra colonia. El trabajo ambiental no nada más corresponde a la gente que estudiamos ciencias ambientales o biología. El trabajo ambiental corresponde a todos los seres humanos por el simple hecho de coexistir y cohabitar en este planeta. Y entendiendo eso, cada día haremos que cuente, hagamos que cada día defendamos, alcemos la voz, compartamos mensajes positivos. Tiene que ver también el tema ambiental con el tema del bienestar, con el tema de la energía, con el tema de cómo nos sentimos, que seamos también ciudadanos responsables, ciudadanos amorosos, empáticos. Y aquí me pongo muy emocional y sentimental porque prácticamente esta es la evolución del ser humano después de la pandemia y hacia la nueva normalidad. Tenemos que actuar con empatía, tenemos que actuar con solidaridad, que lo que te duele a ti en España me duele a mí en Tabasco, México, que lo que tú sientes yo lo siento y lo siente alguien en China, alguien en Australia. Entonces, entendiendo esa cercanía que tenemos, empezamos a actuar y empezamos a proponer, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, este gran experimento social de conectarnos dos regiones diferentes para hablar de medio ambiente, es mandar un mensaje a la ciudadanía, a los radioescuchas, que entendamos que nuestras acciones hoy van a definir el futuro mañana. Y estamos hablando desde acciones pequeñas como consumir residuos, reciclar o, como les decía, dejar de utilizar, no utilizar, como construir proyectos monumentales como un tren, como una carretera, como sembrar 1 millón de árboles, como proteger animales en peligro de extinción, como no contaminar los ríos. Desde los proyectos más pequeños, desde casa, como poder reducir los residuos, hasta proyectos integrales que tengan que ver con desarrollo. Si no va con conciencia, con mente, con proyección, con corazón, con solidaridad, pues veremos que no podrían avanzar. Tenemos que tener estas herramientas de vida, estas herramientas de desarrollo humano para poder hablar de desarrollo sostenible. Desarrollo humano, desarrollo sostenible, va de la mano, porque el humano, si no hay recursos, pues no podemos vivir, así de simple. Entonces, mira cómo nos va llevando esta plática desde el principio de hablar desde educación ambiental, desde casa, hasta grandes proyectos de modernización. Va conectado con este pensamiento que decimos nuevo pensamiento, pero en realidad es un pensamiento que tiene que conectarse con nuestros orígenes como especie, a la agricultura, al consumo local, al consumo natural, a que lo que voy a consumir es lo que me va a hacer bien, y justo la manera en que yo voy a vivir o voy a construir o voy a hacer algo, pues de qué manera va a ser el bien, ¿no?
Entonces, no, creo que no hay villanos, creo que no hay protagonistas, creo que lo que hay es seres humanos con pensamientos y con maneras de ser diferentes. Así es como yo visualizo el mundo. O sea, no es que alguien quiera venir a contaminar a propósito. No, creo que hay falta, por supuesto, de conocimiento, hay falta de educación, y al tenerlo y al seguir trabajando nosotros en la educación, podemos hacer que las personas cambien este pensamiento y construyan sus propias ideas y que vayan proponiendo, y pues nuestras diferencias al final del día enriquece la construcción de este desarrollo tan buscado para México, para Latinoamérica. Bueno, lo único, también hay grandes intereses, ¿no? De grandes empresas que al final igual sí que son un poquito conscientes de los impactos ambientales que generan, ¿no? Y los riesgos que pueden poner también, la presión que pueden hacer para poner en riesgo a activistas ambientales, ¿no? Yo creo que ahí sería Que te digo algo, que con lo que mencionas, como estas grandes transnacionales o grandes empresas que traen intereses económicos y de destrucción, si nosotros como ciudadanía, como comunidad organizada, como agentes de cambio, como queramos llamarnos, ya tenemos, o sea, ahorita somos 2 personas, pero que seamos 10,000 personas, 100,000 personas, sí que podemos detener. Yo aquí en Tabasco, junto con varios activistas, hemos detenido proyectos, hemos alzado la voz, hemos protegido especies cuando nos ponemos en equipo. La lucha ambiental, una persona se puede hacer, pero es súper complicado y cada vez los retos son más difíciles. Pero no hay mejor suma de voluntades que la de una comunidad organizada, y todos alzando la voz. Claro que se puede poder contrarrestar estos efectos de grandes empresas con intereses particulares, y que por supuesto se vuelve una dinámica donde ellos van entendiendo que nosotros que no podemos seguir viviendo como se vivía antes, ¿no? O sea, como se explotó antes, como se contaminó antes, ya no. Ahora es una nueva normalidad, es una nueva historia que estamos escribiendo, donde va encaminado con eso, a no dejarnos, por supuesto, ser siempre justicieros ambientales, por supuesto, alzar la voz, pero hacerlo, ojo, con conocimiento de causa, informados, con propuesta, porque antes nos quejábamos y hacíamos ruido y agredíamos, pero ni sabíamos por qué lo hacíamos, ¿no? Antes, creo que porque era parte de esa dinámica de las ganas de luchar y las ganas de ser activista. Pero ahorita el activista de la nueva normalidad, el activista del 2020, es un activista responsable, un activista consciente y, por supuesto, con conocimiento. Y ese conocimiento lo vamos adquiriendo yendo al lugar del problema, tomando notas, cuestionarios, entrevistas. Tenemos que hacer una chamba, por supuesto, una labor de campo para poder nosotros emitir nuestros comentarios. Yo hablo desde mi experiencia, que creo que me ha funcionado. Llevamos 15 años trabajando con activismo responsable y creando una comunidad muy bonita, y ahorita pues yo ya voy avanzando también, pero también vienen atrás de mí líderes juveniles muy buenos que están tomando iniciativa, y que esos líderes juveniles inspirarán a otros jóvenes a ser agentes de cambio, y se vuelve un efecto de nieve. Es el trabajo que hacemos aquí en el sureste. ¿Cómo ves, Dani? Muy de acuerdo con lo que comentas. Y bueno, de hecho, un ejemplo, en mi opinión, muy claro de organización y lucha es este que comentábamos antes, de el estado de Yucatán libre de transgénicos frente a grandes multinacionales que parecen gigantes, imposibles de tumbar, pero cuando el pueblo se organiza y lucha, pues a veces se van consiguiendo avances. Bueno, ya para finalizar, volviendo un poco al tema integral de los impactos ambientales, un poco más en el sureste de México, que es donde nos hemos centrado, ¿cómo visualizas la situación para el año 2030? Que bueno, es un año que se está usando actualmente mucho de referencia a través de la Agenda 2030, ¿no? Este plan de acción aprobado por la ONU, que plantea 17 grandes objetivos para alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Crees que se están haciendo avances reales hacia un desarrollo sostenible real, o los avances pueden estar volviendo a quedar un poco en papel mojado? Claro, el 2030, ¿cómo lo visualizo? Creo que es parte de esta nueva dinámica de la pandemia, lo que nos hizo detenernos en casa a reflexionar. También entra la reflexión hacia, si ya traíamos un plan de acción, si ya traíamos unos objetivos marcados, una metodología, yo diría que tenemos que volver a replantear. Todo ha cambiado, todo se ha sacudido, todo se ha movido,
Y tal vez yo no hablaría del 2030, hablaría del 2021, por ejemplo, porque este 2020 fue un año de muchos cambios, de muchas pausas, pero también de mucha evolución personal, emocional, mental. Entonces, partiendo de este año de ejercicios individuales, el 2021, por supuesto, deben de despuntar proyectos nuevos. Entonces, el 2030 tal vez lo veíamos muy cercano, ahora lo vemos más cercano aún. Yo creo que tendríamos que ir cada año, o sea, 2021, 2022, cada año tenemos que ir poniéndonos retos, poniéndonos objetivos. Si antes teníamos los objetivos ambientales como prioritarios, como la acción por el clima o como los recursos, ahora los prioritarios son la salud y el bienestar, los objetivos que tienen que ver con la salud comunitaria, por ejemplo. Entonces, tenemos que definir qué objetivos son los que van a volverse ahora prioritarios en la nueva normalidad. La Agenda 2030 es un instrumento que nos ayuda a pensar global, actuando local, pero también no queremos que se vuelva un documento que quede ahí guardado como todo lo que hacemos a veces, que muy bonito un documento, una reunión, pero ya no se le da seguimiento. La Agenda 2030 tiene que llevar un seguimiento y una constancia total que nos lleve a encaminar la metodología de la investigación, los objetivos específicos de nuestros proyectos, que sea la columna vertebral, siempre lo digo así, la Agenda 2030 es la columna vertebral de los proyectos que vamos a realizar, porque de esa manera estamos impactando de manera comunitaria, de una manera local, impactamos y se vuelve parte de una estadística mundial. Entonces sí que la visualizo como retos más importantes donde tenemos que replantear el camino, el rumbo, la estrategia, que si ya traemos una estrategia delimitada, ya borrón y cuenta nueva, y tenemos que hacer una nueva ya durante este año para trabajar a partir de ya a favor del desarrollo. El 2030 sin duda va a ser un año que tiene mucha expectativa, que todo lo que se está trabajando en los países, pues hay mucha incertidumbre de cómo vayamos a llegar al 2030, pero si nosotros trabajamos desde ya más fuerte de lo que estábamos haciendo antes, pues vamos a ir avanzando hacia el desarrollo que buscamos, no nada más en Latinoamérica, sino en el mundo. Vale, pues muchas gracias, David, por toda esta información y este ratillo con nosotros y nosotras. No sé si quieres añadir algún comentario final. Muchísimas gracias por platicar, por echar esta plática de, pues, compartiendo experiencias. Nada más me gustaría invitarles a que ustedes sean esos agentes de cambio en sus zonas, en sus comunidades, en sus países, que logren cumplir sus sueños y que sus sueños vayan encaminados, por supuesto, hacia el bien común y hacia la sustentabilidad. Nos necesitamos todos, somos uno. Y bueno, los esperamos acá por Tabasco, por este lugar tan caluroso, tan rico, Tabasco, México. Cuídense mucho. Hasta aquí la primera parte de este bloque de 2 programas sobre las problemáticas ambientales en México, sobre las que hoy David nos ha informado y nos ha dado sus visiones personales al respecto. De entre todos los temas tratados, el megaproyecto del Tren Maya, como mucha de la gente que nos escucháis sabréis, es un proyecto muy controvertido que tiene a muchos colectivos radicalmente en contra, y bueno, en El Pájaro Observador consideramos muy importante darles voz, así que por ello próximamente os presentaremos un segundo programa en el que entrevistaremos a representantes de 3 colectivos: la Red de Resistencia y Rebeldía JO, el Consejo Nacional Indígena en Quintana Roo y la Asamblea en Defensa del Territorio Maya. Todos ellos colectivos que se encuentran en primera línea de las luchas, no solo contra el proyecto del Tren Maya, sino de muchas otras luchas ambientadas en el sureste mexicano, destacando entre ellas otros megaproyectos eólicos, fotovoltaicos y de macrogranjas. Pero bueno, tendremos tiempo en el próximo programa del Pájaro Sin Fronteras de ahondar en estas cuestiones. Y mientras tanto, la semana que viene regresamos al formato habitual de El Pájaro Observador. Hasta entonces, seguid volando libres y rebeldes, seguid volando sin fronteras.
Attention quietly, big fat Mr. D.